Charlamos a continuación con don Juan Fernando López Aguilar, el vicepresidente del Intergrupo Antisemitismo, presidente de la Comisión de Libertad, de Justicia y Asuntos Interior del Parlamento Europeo, y bueno, pues es eurodiputado por el Partido Socialista, con quien hemos hablado en otra ocasión. La última vez recuerdo que estaba en un cuarto en el confinamiento, en pleno confinamiento, en su casa, y ya hablaba de la preocupación que significaba la etapa que estábamos viviendo en ese momento. Don Juan Fernando López Aguilar, un placer encontrarle nuevamente en las ondas. Un saludo, Santiago, a ti y a tus oyentes desde Bruselas, pleno del Parlamento Europeo esta semana. ¿Cómo es el ir y venir de un parlamentario a Bruselas con todo este proceso de episodio del COVID? Arduo, incluso penoso, debo decir. Se han puesto muy difíciles las condiciones para desempeñar un trabajo transfronterizo, pero es nuestra obligación y continúo desempeñándola. Vengo regularmente a Bruselas. Hace tiempo es cierto que se ha roto la transhumancia del Parlamento Europeo de Bruselas a Estrasburgo. He sabido que los plenos, de acuerdo con los tratados, deben celebrarse en Estrasburgo una semana completa al mes, al menos una semana completa al mes. Hace 7 meses que no hacemos eso porque celebramos los plenos en Bruselas porque no se dan las condiciones para que el Parlamento traslade a su ejército. Todos los parlamentarios y los funcionarios que sirven en el Parlamento Europeo lo estamos haciendo en Bruselas, pero lo cierto es que viajar, lo sabe todo el mundo, se ha puesto muy difícil. Los controles de seguridad y sanitarios son continuos, hay que renovar continuamente las pruebas PCR, nos las practicamos habitualmente, en modo que son condiciones que han hecho, digámoslo claro, estresante el tipo de trabajo que estamos haciendo, pero lo hacemos guardando las distancias de seguridad, con la mascarilla prácticamente todo el tiempo, salvo cuando usamos la palabra en el pleno, en modo que, como todo el mundo puede imaginar, forma parte de las obligaciones que uno asume en un mandato representativo. Es un trabajo transfronterizo que te obliga a viajar, te obliga a volar, pero quizá lo que puedo aportar es que en interlocución con el sector turístico canario, que lo está pasando muy mal, y comprendo su ansiedad y su preocupación, se ha hecho todo lo posible por activar en alguna medida la recepción de turistas en un archipiélago que los necesita con urgencia, como es Canarias. Pero no es fácil que se sumen los millones de actos individuales de voluntad que hacen falta para que la gente se anime a viajar en estas condiciones. Normalmente una persona de edad no lo hará porque se ha hecho extremadamente incómodo, además inseguro. El hecho de que una persona esté contagiada en el avión y de por tanto positivo en el rastreo puede tener consecuencias sobre el disfrute de esas vacaciones o sobre el confinamiento inmediatamente posterior, y no digamos familias enteras, porque se ha hecho realmente desagradable viajar en estas condiciones, hay que decirlo, esta es la verdad. Pero ojalá podamos superarlo cuanto antes. Creo que estamos en la buena noticia de la vacuna y ojalá signifique un antes y un después. Pero le preguntaba esto porque, lógicamente, ustedes que van constantemente, pues ya tienen sus protocolos, pero ¿es posible lo que estamos hablando y se pide desde el mundo, el sector hostelero en Canarias, los pasillos, los corredores seguros? Se ha intentado todo, pero no es fácil. No solamente porque la Unión Europea tiene sus reglas y, por tanto, la Unión Europea tiene su arquitectura, que no lo pone fácil, acuerdos estrictamente bilaterales entre gobiernos autonómicos y turoperadores o entre dos Estados miembros al margen de todos los demás, sino sobre todo porque su aplicación requiere una confianza que todavía no está ahí, que todavía no se da. Una confianza masiva, no una confianza de 2, ni 3, ni 4, una confianza de millones y millones de personas, de que pueden efectivamente animarse a comprar un billete, pasar 6, 7 días, quizá un fin de semana, quizá 15 días en Canarias y hacerlo gratamente, en la medida en que exista el temor de que tomar esa decisión puede tener consecuencias económicas inasumibles, porque te cancelen el vuelo, porque de repente decreten un confinamiento, o que habiéndote arriesgado, resulte que estando tú sano porque tú has dado negativo en tu PCR, cualquier persona que iba en el avión o que estaba en el hotel que diera positiva y el rastreo
te identifica como una persona que tuvo contacto con alguien que dio positivo, tiene la consecuencia inasumible de que en el momento de llegada o a la vuelta tienes que pasar un confinamiento de 15 días, una cuarentena de 15 días. ¿Quién se arriesga? Podemos pensar en 15 millones de personas de 60, 70 años, como veníamos viendo en Canarias, muchísimos jubilados europeos que venían a Canarias a disfrutar y a tomar el sol, tomando esa decisión con ese riesgo. No se está dando, porque no se da la confianza. Por tanto, cuanto antes recuperemos la confianza, cuanto antes controlemos epidemiológicamente la pandemia, cuanto antes reduzcamos las cifras de contagios, no digamos de fallecimientos, antes se darán las condiciones para que el turismo canario reflote, que es lo que decíamos todos. Tan difícil como controlar eso, pero quizás con más perspectiva de solución en cuanto hay una vacuna que lo solvente, nos lleva al tema de las migraciones, algo que venimos padeciendo hace muchísimos años y que seguiremos padeciendo. Lo padeció el pueblo canario, que tuvo que hacerlas, tuvo que llevarlas a cabo, y ahora lo estamos viviendo desde hace ya muchos años. Digamos, ahora que se habla por oleada, sería la tercera gran oleada de migración hacia Canarias, una vez que se cierra los accesos por el Mediterráneo, aunque se siguen dando todavía. Usted me pareció verle el otro día saludando al ministro Marlaska en su llegada a Canarias, y bueno, pues ha dejado un mal sabor de boca, porque no ha resuelto, o aparentemente pues no se ve ninguna solución al problema, y la imagen que estamos dando en Canarias en un momento tan delicado como este, de 1.300 personas tiradas y durmiendo a raso en el muelle de Arguineguín, bueno, pues realmente es lamentable, pero las cifras, ya nos fijamos tanto en Arguineguín que no nos paramos a pensar que están llegando centenares de personas por primera vez a Hierro, a Tenerife, a La Gomera, que vienen de mucho más abajo, que vienen de la zona de Senegal. Esto tendremos acostumbrados también, como el COVID, a vivir con ello, ¿no? Quiero decir en primer lugar que la situación es ciertamente dramática y preocupante. La veíamos venir. He advertido de que la migración irregular hacia Europa es un hecho y además está estructurado en vasos comunicantes. De modo que si efectivamente se cierra o se contiene una vía, esa vía encontrará una escotilla de respiración por otra esquina. Y por tanto que era anunciado que Canarias iba a vivir un repunte más pronto que tarde, lo venía advirtiendo mucho tiempo. Me brego en el Parlamento Europeo, porque presido la Comisión competente de Libertad, de Justicia Interior, en exigir el cumplimiento del mandato del derecho europeo, que es solidaridad vinculante para todos los Estados miembros y responsabilidad compartida en la gestión de los flujos migratorios y de las demandas de asilo. Lamentablemente, a pesar del derecho en vigor, es creciente el número de estados flagrantemente incumplidores del derecho europeo, liderados por el notorio grupo de Visegrado, Hungría y Polonia. Y solidaridad absoluta. Por tanto, créanme que estoy en esa batalla de cuerpo entero. Pero acompañé efectivamente ese día, y no solo ese día, al ministro del Interior y a la comisaria Johansson, con los que hablo con frecuencia, informándoles punto por punto, como hace sin duda el gobierno de Canarias y su presidente, de cómo evoluciona la situación en Canarias de forma tan preocupante. En estos momentos la ruta canaria es el punto más caliente de la ruta migratoria irregular hacia Europa, y además la ruta más peligrosa. La ruta canaria es la más mortífera, por la mar. Sucede, sin embargo, que estos últimos días hemos visto un mar como un plato. He estado efectivamente este fin de semana en Canarias y el mar estaba absolutamente plano, como un plato. Y por tanto, en esas condiciones atmosféricas inmejorables, era evidente que se iba a producir un repunte brutal de arribada de cayucos procedentes de la costa noroccidental africana. Provienen de muchos puntos. Algunos efectivamente del Magreb son de los de más fácil retorno, porque tenemos acuerdos de cooperación con los países magrebíes, Mauritania y Marruecos sobre todo, muy eficientes. Pero los que vienen de más al sur, los que vienen de Senegal, los que vienen más abajo, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, son de dificilísimo retorno en estas condiciones todavía más difícil, porque la pandemia, como todo el mundo puede conocer a estas alturas, ha detenido el ritmo de derivaciones y de retornos que en otros tiempos ha sido eficiente. He explicado muchas veces a la comisaria Johansson, que es la comisaria responsable de la Comisión Europea, la comisaria de Interior, que la situación es todavía peor que en la crisis de los cayucos, porque entonces no existía Frontex, Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas, no existía EASO, que es la Agencia Europea de Asilo,
no existía el espacio de libertad, justicia y seguridad, no existía la legislación europea migratoria y de asilo que hemos puesto en vigor, y yo he presidido la comisión que ha aprobado todas esas leyes que están en vigor y vinculan a los Estados miembros, y por tanto es más imperdonable que ahora tanta gente en Canarias tenga la sensación de que la respuesta está tardando. Es cierto que hay dificultades que tienen que ver algunas con la implementación de decisiones que ya están tomadas, como por ejemplo la puesta a disposición de las autoridades regionales de territorios y de espacios de defensa que permitirán acomodar de manera más digna y decente a esas personas que llegan irregularmente, en las canteras, en la laguna, en la isla de Tenerife, en Barranco Seco, en la isla de Gran Canaria. Esa es una parte de la descongestión que esperamos con urgencia, pero también que es imprescindible reactivar los vuelos de derivación hacia la península y ojalá los vuelos de retorno a sus países de origen, aquellos que hayan llegado irregularmente y no estén cualificados para obtener protección internacional. Y ojalá también realojamiento en la Unión Europea. Esto tiene ahora la dificultad, insisto, en que no están practicándose vuelos como consecuencia de las condiciones sanitarias y de la desconfianza generalizada de las restricciones a la libre circulación de personas impuestas unilateralmente por un número creciente de Estados miembros que además están fiscalizados por la Comisión. Y hoy mismo debato en el Parlamento Europeo una propuesta mía que denuncia y condena esas restricciones unilaterales de libre circulación de personas que están impidiendo que la Unión Europea esté funcionando como debiera, con el pretexto del COVID o lógicamente al rebufo del manejo de la pandemia. Son consecuencias que tienen que ser supervisadas por la Comisión y sujetas al escrutinio de los principios de necesidad y de proporcionalidad, y todo eso está tomando muchísimo trabajo. Yo comprendo el malestar en Canarias, comprendo la preocupación que esto suscita, pero creo que lo más urgente es que se reactiven cuanto antes los vuelos de derivación a la península, para empezar, para descongestionar la situación en el muelle de Arguineguín. Y esto no quiere decir que esto signifique una solución de la noche a la mañana. ¿Sabe por qué? Porque no hay soluciones de la noche a la mañana ante un hecho como este. Hay que cambiarlo todo, hay que cambiar la perspectiva, hay que cambiar la narrativa. No estamos ante una invasión, esto vaya por delante, por tanto no comparto en absoluto, sino que comparto el discurso xenófobo que pretende que esto está fuera de control y es una invasión. No lo es. Las cifras serían asumibles si la Unión Europea estuviese en disposición de activar los mecanismos de que dispone con normalidad. Lamentablemente no está siendo así, pero en todo caso es una situación que preocupa, sobre todo en las islas que están experimentando esa afluencia abrupta y necesitan paliativos, no digamos soluciones milagrosas, sino paliativos y cuanto antes. Y eso es lo que creo que en estos momentos está peleando duramente el gobierno de Canarias, que mantiene una posición muy sensata, muy medida, con declaraciones muy aceptadas, sobre todo su presidente, para, en interlocución con el gobierno de España, encontrar cuanto antes una solución instrumental que permita descongestionar la situación insostenible que se está dando en Arguineguín. Sin embargo, el gobierno de Canarias ha anunciado ya que se han agotado los fondos para poder atender a los 1.400, más de 1.400 menores migrantes que tienen la obligación de atender el propio gobierno de Canarias. Se ha agotado los fondos, esta cantidad no se esperaba, pero eso por un lado, y por otro lado, además de la necesidad de derivar, quizás una de las cosas más graves sea ese sentimiento que algunos quieren imprimir al pueblo canario, nunca tan lejano como es el de la xenofobia. Eso es intolerable. Y esa, desde luego, no puede ser la respuesta. No solamente es la respuesta equivocada, sino es una respuesta que debe ser combatida porque es maligna y muy abyecta. Además, no es verdad. Es que parte de la dificultad de la gestión del hecho migratorio consiste en estar continuamente combatiendo la narrativa mentirosa, falsaria, que pretende que la migración es una crisis. No lo es un hecho permanente de la historia de la humanidad y hay en estos momentos migraciones en todas las direcciones en el planeta. Sucede que a nosotros nos toca la que proviene de la costa nororiental africana porque somos Unión Europea y África es un continente cualitativamente más pobre y en gran desesperación en comparación con el bienestar que se disfruta en la Unión Europea, incluso en tiempos de crisis y de pandemia. En segundo lugar, no es verdad que esté fuera de control. Las cifras serían manejables tan solo con que los recursos llegan de manera eficaz, y debo decir que la Unión Europea contempla en estos momentos algunos fondos del Fondo de Asilo y de Migraciones y del Fondo de Seguridad Interior, cuyas partidas españolas no han sido consumidas enteramente. Por tanto, existe un remanente y un margen de maniobra. Solo hay que agilizar su gestión para que llegue a su objetivo.
y por supuesto trasladar a la ciudadanía canaria el mensaje de que estas personas no vienen por divertimento, estas personas vienen huyendo de manera desesperada y arriesgando sus vidas en ausencia de vías legales para intentarlo. Han pagado fortunas que les endeudan durante años para poder embarcarse en ese infierno, en esa aventura de pesadilla. ¿Alguien se imagina lo que es estar 8 días en cuclillas en un barco de madera en alta mar y salir completamente entumecidos? ¿Alguien ha probado alguna vez estar en cuclillas 1 hora, 2 horas? Imagínense 8 días en cuclillas en un barco de madera. ¿Cómo sales de ese barco de madera? Si lo consigues, la cantidad de gente que perece en el intento. Si alguien se arriesga tanto, no nos quepa la menor duda, es porque viene de un infierno. No viene por divertimento, ni por preocuparnos, ni por inquietarnos, ni por hacernos daño. Lo que está demandando de la sociedad canaria es la activación de nuestra necesidad de solidaridad, empatía y hasta de compasión, que siempre la hemos tenido ante las personas que huyen del sufrimiento. Y creo que esto lo estamos poniendo a prueba en situaciones extremas. Pero esto no quiere decir que podamos simplemente aquietarnos. Tenemos que trabajar duramente para contener el flujo. Y esto significa pulsar la tecla de la cooperación con los países vecinos. Y la Unión Europea tiene un papel que cumplir, porque la Unión Europea invierte muchísimo en ayuda al desarrollo y cooperación humanitaria para frenar el flujo. Tenemos acuerdos estratégicos con muchos países africanos, para empezar con Marruecos, para frenar el flujo. En segundo lugar, insisto, el tratamiento digno a esas personas, instalarlos en unas condiciones más dignas que el campamento de Alguineguín. Esto significa que cuanto antes se habiliten las instalaciones militares de defensa que han sido puestas a disposición de las autoridades locales para este objetivo, en Gran Canaria y en Tenerife sobre todo. Y en tercer lugar, derivaciones y retornos cuanto antes. En la medida en que los retornos se están poniendo difíciles por las condiciones de la pandemia, como mínimo derivaciones a la península tienen que tener lugar. Este es mi mensaje. Bien, y por último, no le quito más tiempo, sé que está usted ocupado en este momento. Don Juan Fernando, ¿ha tenido oportunidad de, después de la visita, hablar con la señora Johansson, la comisaria, a ver cuál es la impresión que se lleva? Por supuesto, hablo con ella a diario. Yo soy el presidente de la comisión parlamentaria y ella responde ante la comisión, comparece regularmente, 1 o 2 veces al mes, comparece ante el control, lo que se mira el diálogo estructurado de control parlamentario de la comisión sobre la comisaria Johansson, como del de justicia, por cierto, Burgo Flow, Estado de Derecho, democracia, derechos fundamentales, que también está dando algunos problemas que no creo que tengan lugar en esta conversación, pero es que es el trabajo que hacemos. Y ayer mismo tuve una conversación prolongada con ella en la que le actualicé los datos, le dije han llegado 2.000 durante el fin de semana, como consecuencia del mar absolutamente plano, las embarcaciones eran visibles en lontananza, han llegado sin ningún problema, pero están arribando en una cantidad absolutamente inmanejable, que por cierto describe un pico superior al que conocimos en la crisis de los cayucos de 2004, cuando llegamos al gobierno y era ministro de Justicia. Sin duda. Hemos tenido el peor mes de octubre y el peor mes de noviembre estamos teniendo, en términos de llegada de personas irregularmente por mar, en barcos, en cayucos y en pateras. Y por tanto, lo primero que me dijo es que es imprescindible cuanto antes activar por parte de las autoridades españolas el consumo del remanente del Fondo de Asilo y Migraciones y del Fondo de Seguridad Interior, que puede ayudar a la atención primaria de estas personas y en su caso a financiar los vuelos de derivación cuanto antes, porque hay un remanente no utilizado por las autoridades españolas. Efectivamente, esta es una misión que en estos momentos está siendo acometida por las autoridades responsables, no desde el Parlamento Europeo, sino desde el Ministerio del Interior en cooperación con el Gobierno de Canarias. Pues don Juan Fernando López Aguilar, muchas gracias por atendernos una vez más desde Bruselas y bueno, pues saludos cordiales, un abrazo. Ha sido un placer hablar hasta con siempre. ustedes y gracias por la llamada. Hasta Mejores deseos y hasta la próxima. Hasta la próxima.